Cuando pensamos en los lugares más peligrosos del planeta, imaginamos montañas imposibles de escalar, paredes de roca completamente verticales y acantilados donde un solo paso en falso significa una caída de cientos de metros. Son lugares donde muy pocos animales se atreverían a vivir. Y, sin embargo, para algunas aves representan el hogar perfecto. En estos gigantescos muros de piedra, donde el viento sopla con fuerza constante y el espacio para aterrizar puede medir apenas unos centímetros, viven algunas de las especies más extraordinarias del mundo. Aves capaces de despegar desde paredes casi verticales. De aterrizar sobre pequeñas repisas suspendidas sobre el vacío. De construir enormes nidos donde ningún depredador terrestre puede llegar. Y de criar a sus polluelos en lugares donde cualquier error podría resultar fatal. Para sobrevivir en estos ambientes extremos desarrollaron adaptaciones realmente asombrosas. Alas diseñadas para aprovechar las corrientes de aire que ascienden por los acantilados. Una vista extraordinaria capaz de detectar presas o rutas de vuelo a kilómetros de distancia. Garras poderosas para sujetarse firmemente a la roca. Y una precisión de vuelo tan increíble que les permite aterrizar exactamente en el mismo lugar una y otra vez, incluso durante fuertes tormentas. Pero vivir al borde del abismo también tiene enormes ventajas. Las alturas ofrecen seguridad frente a muchos depredadores. Las corrientes de aire facilitan el vuelo. Y los grandes precipicios permiten observar enormes extensiones del territorio desde un solo punto. Por eso, desde hace millones de años, estas aves convirtieron algunos de los lugares más inaccesibles del planeta en auténticas fortalezas naturales. En este recorrido conocerás gigantes capaces de romper huesos lanzándolos desde el cielo, águilas que dominan montañas enteras, aves marinas que anidan sobre diminutas repisas frente a océanos embravecidos y especies que pasan prácticamente toda su vida desafiando el vacío. Prepárate para descubrir cómo la naturaleza logró conquistar algunos de los lugares más extremos de la Tierra. Antes de comenzar, suscríbete a Avenexus, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál de estas increíbles aves crees que sobrevive en el lugar más peligroso. Porque cuando termina la montaña, para estas aves apenas comienza su hogar. Quebrantahuesos, el ave que rompe huesos lanzándolos desde el cielo. En algunas de las montañas más altas de Europa, Asia y África existe un ave que ha desarrollado una técnica de alimentación tan extraordinaria que durante siglos fue considerada una leyenda. No caza grandes mamíferos. No persigue presas vivas durante horas. Y tampoco compite directamente con otros buitres por la carne de un cadáver. Espera pacientemente a que todos los demás terminen. Cuando el resto de carroñeros abandona el lugar, ella llega para aprovechar algo que prácticamente ningún otro animal puede consumir. Los huesos. Habita algunas de las cordilleras más escarpadas del planeta, incluyendo los Pirineos, los Alpes, el Cáucaso, el Himalaya y numerosas montañas del este y sur de África. Vive siempre cerca de enormes paredes rocosas, cañones y acantilados que pueden superar fácilmente los 1000 metros de altura. Su tamaño resulta imponente. Puede alcanzar una envergadura cercana a los 2,9 metros, lo que le permite aprovechar las corrientes ascendentes que recorren los acantilados prácticamente sin mover las alas durante largos periodos. Mientras otras aves deben batir constantemente para mantenerse en el aire, el quebrantahuesos parece simplemente flotar alrededor de las montañas. Pero lo verdaderamente extraordinario comienza cuando encuentra un hueso. La médula ósea es uno de los alimentos más nutritivos que existen. El problema es que permanece protegida por una estructura extremadamente resistente. Muy pocos animales son capaces de acceder a ella. El quebrantahuesos resolvió ese problema de una forma brillante. Sujeta el hueso con sus poderosas garras. Asciende cientos de metros sobre el acantilado. Busca cuidadosamente una zona rocosa. Y lo deja caer. El impacto rompe el hueso contra las piedras. Después desciende nuevamente, recoge los fragmentos y consume la médula que ha quedado expuesta.
Si el hueso no se rompe en el primer intento, simplemente vuelve a elevarlo y repite el proceso tantas veces como sea necesario. Los científicos llaman a estos lugares rompederos de huesos, auténticos talleres naturales que algunas aves utilizan durante años e incluso décadas. Gracias a esta técnica puede aprovechar un recurso que la mayoría de los carroñeros desperdicia. Se estima que cerca del 80% de su alimentación está compuesta por huesos, una especialización prácticamente única entre todas las aves del planeta. Su aparato digestivo también es extraordinario. Los potentes ácidos de su estómago pueden disolver grandes fragmentos óseos en pocas horas, permitiéndole obtener calcio, fósforo y grasas de la médula sin dificultad. Pero vivir entre acantilados no solo facilita su alimentación, también protege a sus crías. Las parejas permanecen unidas durante muchos años y construyen enormes nidos utilizando ramas, lana y otros materiales sobre repisas inaccesibles de gigantescas paredes rocosas. Algunos de estos nidos pueden superar los 2 metros de diámetro y ser utilizados generación tras generación, añadiendo nuevos materiales cada temporada. Desde allí los adultos observan enormes extensiones del paisaje. Cuando llega el momento de alimentar a los polluelos, aprovechan las corrientes de aire para recorrer grandes distancias con un gasto mínimo de energía. Sin embargo, esta extraordinaria especie estuvo al borde de desaparecer de varias regiones. Durante siglos fue perseguida porque se creía, erróneamente, que atacaba ovejas, cabras e incluso niños. Nada de eso era cierto. Su dieta depende casi exclusivamente de animales muertos. A esa persecución se sumaron los venenos utilizados contra grandes depredadores, las colisiones con tendidos eléctricos y la reducción de muchas poblaciones de grandes mamíferos silvestres. Gracias a importantes programas de conservación, el quebrantahuesos ha comenzado a regresar lentamente a algunas montañas donde había desaparecido, como los Alpes y varias regiones de Europa. Cada nuevo ejemplar representa una esperanza para recuperar uno de los grandes símbolos de los ecosistemas montañosos. Cuando un quebrantahuesos aparece planeando sobre un inmenso acantilado con un enorme hueso entre sus garras, resulta evidente que estamos observando una de las estrategias de alimentación más sorprendentes de toda la naturaleza. Inteligente, especializado y absolutamente extraordinario. Porque pocas aves han conseguido convertir los precipicios más peligrosos del planeta en el escenario perfecto para sobrevivir. El quebrantahuesos demuestra que, a veces, vivir al borde del abismo no es una desventaja. Es precisamente lo que permite dominar las montañas. Albatros de ceja negra, el rey de los acantilados oceánicos. En algunas de las islas más remotas del planeta, donde enormes olas golpean constantemente paredes de roca de más de 100 metros de altura, vive una de las aves marinas más extraordinarias que existen. El viento sopla con tanta fuerza que muy pocos animales podrían mantenerse en pie. Pero para el albatros de ceja negra, esas condiciones representan el lugar perfecto para vivir. Cada año, miles de estas enormes aves regresan exactamente al mismo acantilado donde nacieron. Allí construyen sus nidos sobre estrechas repisas que parecen imposibles de alcanzar, suspendidas entre el océano y el cielo. El albatros de ceja negra, Thalasarche melanopris, habita principalmente las costas del hemisferio sur, reproduciéndose en islas como las Malvinas, Georgias del Sur, Cabo de Hornos y otras regiones subantárticas. Sus colonias pueden reunir decenas de miles de individuos, convirtiendo los acantilados en auténticas ciudades de aves. Su aspecto resulta impresionante. Puede alcanzar una envergadura superior a los 2,3 metros, con largas alas estrechas perfectamente diseñadas para aprovechar las corrientes de aire sobre el océano. Gracias a esta adaptación puede recorrer cientos e incluso miles de kilómetros prácticamente sin batir las alas. Los científicos han registrado individuos capaces de cruzar océanos enteros utilizando únicamente la energía del viento. Su característica más llamativa son las finas líneas negras que rodean sus ojos, formando una especie de cejas oscuras que dieron origen a su nombre.
Estas marcas, combinadas con su plumaje blanco y negro, le otorgan una apariencia elegante e inconfundible. Durante gran parte del año permanece mar adentro, donde captura peces, calamares y pequeños crustáceos. Muchas veces sigue bancos de peces o aprovecha las corrientes oceánicas para encontrar alimento sin realizar grandes esfuerzos. Sin embargo, cuando llega la época reproductiva todo cambia. Las parejas regresan al mismo acantilado año tras año. Muchos individuos permanecen con la misma pareja durante décadas. Antes de poner el único huevo de la temporada realizan complejas danzas de cortejo que incluyen movimientos sincronizados de cabeza, llamadas y el entrecruzamiento de sus largos picos. Estas exhibiciones fortalecen un vínculo que puede durar prácticamente toda la vida. El nido suele construirse utilizando tierra, hierba y barro sobre pequeñas plataformas naturales del acantilado. Desde allí ambos padres se turnan durante semanas para incubar el huevo y posteriormente alimentar al polluelo, realizando largos viajes sobre el océano para conseguir suficiente alimento. Pero vivir al borde del abismo también tiene riesgos. Las fuertes tormentas, los vientos extremos y la enorme distancia hasta las zonas de alimentación convierten cada temporada reproductiva en un verdadero desafío. A ello se suman amenazas mucho más recientes. Miles de albatros mueren accidentalmente al quedar atrapados en anzuelos de la pesca industrial. La contaminación por plásticos y el cambio climático también afectan cada vez más sus poblaciones. Por eso numerosas colonias son objeto de programas internacionales de conservación. Cuando un albatros de ceja negra despliega completamente sus enormes alas y desaparece sobre el océano sin apenas mover una pluma, demuestra por qué es considerado uno de los mejores planeadores del planeta. Elegante, resistente y absolutamente extraordinario. Porque pocas aves han convertido los acantilados azotados por el viento en un hogar tan perfecto como el impresionante albatros de ceja negra, el auténtico rey de los océanos australes. Arao común, el ave que cría a sus polluelos al borde del vacío. En los acantilados más escarpados del Atlántico Norte existe un ave que desafía constantemente a la muerte. No construye un gran nido. No busca ramas para proteger a sus crías. Y tampoco necesita una plataforma segura. El arao común simplemente pone su huevo sobre una estrecha repisa de roca suspendida a cientos de metros sobre el océano. Un lugar donde cualquier error parece significar una caída inevitable. Sin embargo, esta estrategia ha permitido que la especie sobreviva durante millones de años. El arao común, Uria alge, habita enormes acantilados marinos de Islandia, Noruega, Escocia, Canadá, Groenlandia y otras regiones del Atlántico Norte y del Pacífico Norte. Durante la temporada reproductiva forma colonias gigantescas donde pueden reunirse decenas de miles de parejas, ocupando prácticamente cada centímetro disponible de la roca. A simple vista parece imposible que tantos animales puedan convivir en un espacio tan reducido. Cada pareja dispone apenas de unos pocos centímetros para criar. Lo más sorprendente es que el arao no construye un nido. La hembra deposita directamente un único huevo sobre la roca desnuda. Pero la naturaleza resolvió este aparente problema de una manera extraordinaria. El huevo posee una forma muy peculiar. Es alargado y puntiagudo por uno de sus extremos. Gracias a esta característica, cuando recibe un pequeño golpe no rueda en línea recta hacia el precipicio. En lugar de eso gira sobre sí mismo describiendo pequeños círculos, reduciendo enormemente el riesgo de caer al vacío. Es una de las adaptaciones más famosas entre todas las aves marinas. Mientras uno de los padres incuba el huevo, el otro viaja decenas de kilómetros mar adentro buscando peces como arenques, capelines y pequeños bacalaos. Cuando regresa, identifica a su pareja y a su polluelo entre miles de aves utilizando llamadas y reconocimiento visual, una capacidad realmente asombrosa considerando el enorme tamaño de las colonias. Pero el momento más espectacular llega cuando el polluelo apenas tiene 3 semanas de vida. Aunque todavía no sabe volar, debe abandonar el acantilado. Al caer la noche,
el padre lo llama desde el océano. El pequeño se acerca lentamente al borde. Y finalmente salta al vacío desde alturas que pueden superar los 100 metros. La escena parece un suicidio. Sin embargo, gracias a su reducido peso, a su cuerpo cubierto de plumón y a que las corrientes de aire disminuyen la velocidad de la caída, la mayoría sobrevive al impacto con el agua. Una vez en el océano, el padre continúa alimentándolo y enseñándole a sobrevivir durante varias semanas hasta que desarrolla completamente la capacidad de volar. A pesar de su extraordinaria adaptación, el arao común enfrenta numerosas amenazas. El cambio climático altera la disponibilidad de peces. Los derrames de petróleo destruyen el aislamiento de sus plumas. Y la pesca industrial reduce muchas de sus fuentes de alimento. En algunas regiones, las poblaciones han disminuido de forma preocupante durante las últimas décadas. Cuando miles de araos cubren por completo un inmenso acantilado frente al océano, ofrecen uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Valientes, resistentes y perfectamente adaptados al peligro. Porque pocas aves convierten un precipicio donde cualquier error parece mortal en el lugar ideal para comenzar una nueva vida. El arao común demuestra que, en la naturaleza, incluso el borde del abismo puede convertirse en una guardería. Cóndor de California, el gigante que regresó del abismo. Sobre los inmensos cañones y acantilados del oeste de Norteamérica vuela una de las aves más grandes y raras del planeta. Con unas alas que pueden superar los 3 metros de envergadura, el cóndor de California domina las corrientes de aire caliente que ascienden por las paredes rocosas, permitiéndole recorrer cientos de kilómetros sin apenas mover las alas. El cóndor de California, Gymnogeps californianus, habita montañas, desiertos y profundos cañones de California, Arizona y Baja California. Siempre elige enormes acantilados para descansar y reproducirse, ya que estas paredes verticales ofrecen protección frente a depredadores y un punto perfecto para despegar aprovechando el viento ascendente. A diferencia de las águilas, el cóndor no caza animales vivos. Es un carroñero que cumple una función esencial dentro del ecosistema. Gracias a su extraordinaria vista puede localizar desde grandes alturas los restos de ciervos, ovejas silvestres o mamíferos marinos. Su poderoso pico le permite desgarrar la piel y acceder a la carne, eliminando rápidamente cadáveres que podrían convertirse en focos de enfermedades. Durante la reproducción, la pareja no construye un nido elaborado. Deposita un único huevo directamente sobre una cueva o repisa protegida del acantilado. Ambos padres se turnan para incubarlo y, una vez nace el polluelo, continúan alimentándolo durante más de un año. Esta lenta reproducción hace que recuperar sus poblaciones sea un proceso muy difícil. Su historia estuvo a punto de terminar para siempre. En 1987, el cóndor de California se convirtió en una de las aves más amenazadas del mundo. Solo quedaban 27 individuos, y todos fueron capturados para iniciar un ambicioso programa de reproducción en cautiverio. Muchos expertos pensaban que la especie jamás volvería a surcar los cielos. Sin embargo, décadas de trabajo permitieron criar cientos de ejemplares y liberarlos nuevamente en la naturaleza. Hoy, gracias a esos programas de conservación, los cóndores vuelven a sobrevolar los grandes acantilados donde habían desaparecido, aunque continúan enfrentando amenazas como el envenenamiento por munición de plomo, las colisiones con tendidos eléctricos y la pérdida de hábitat. Cuando un cóndor de California despliega sus gigantescas alas sobre un profundo cañón, representa mucho más que una de las aves más impresionantes del mundo. Representa la prueba de que una especie puede regresar incluso cuando parecía condenada a desaparecer. Gigantesco, majestuoso y símbolo de esperanza. Porque pocas aves demuestran tan claramente que proteger la naturaleza puede cambiar el destino de una especie como el extraordinario cóndor de California. Buitre leonado, el señor de las grandes paredes rocosas. En los gigantescos acantilados de Europa, el norte de África y parte de Asia vive una de las aves más impresionantes que pueden observarse planeando entre las montañas.
El buitre leonado parece desafiar las leyes de la física. Con una envergadura que puede superar los 2,8 metros, permanece durante horas en el aire sin apenas mover las alas, aprovechando las corrientes ascendentes que recorren las paredes rocosas. El buitre leonado, Gyps fulvus, ha convertido los acantilados en auténticas fortalezas naturales. Allí instala enormes colonias donde pueden convivir cientos de parejas. Cada nido se encuentra sobre estrechas repisas o cuevas naturales situadas a cientos de metros sobre el suelo, lugares prácticamente inaccesibles para zorros, lobos y otros depredadores terrestres. Su vuelo es una obra maestra de la naturaleza. En lugar de gastar energía batiendo las alas constantemente, espera a que el aire caliente ascienda por las montañas. Una vez encuentra una corriente favorable, gira lentamente en grandes círculos mientras gana altura. Desde allí puede recorrer más de 150 kilómetros en un solo día buscando alimento, observando el paisaje con una vista extraordinaria. A diferencia de las águilas, el buitre leonado no mata animales vivos. Es un carroñero especializado que localiza cadáveres de ciervos, cabras montesas, ovejas y otros grandes mamíferos. Cuando uno de ellos encuentra alimento, otros buitres que sobrevuelan la zona detectan su descenso y, en pocos minutos, decenas de individuos pueden reunirse alrededor del mismo cadáver. Gracias a este comportamiento cumplen una función esencial para los ecosistemas montañosos. Eliminan rápidamente animales muertos antes de que entren en descomposición, reduciendo la propagación de bacterias y enfermedades. En cierto modo, son el sistema natural de limpieza de las montañas. Durante la reproducción, la pareja deposita un único huevo sobre un sencillo nido construido con ramas y hierbas secas. Ambos padres participan en la incubación y alimentan al polluelo durante varios meses mediante regurgitación. Como la especie produce muy pocas crías cada año, cualquier disminución de adultos puede afectar seriamente sus poblaciones. Aunque actualmente muchas colonias se han recuperado gracias a programas de conservación, el uso de venenos, la reducción de alimento disponible, los tendidos eléctricos y algunos medicamentos veterinarios continúan representando importantes amenazas para estas aves. Cuando cientos de buitres leonados planean simultáneamente alrededor de un enorme acantilado, el cielo parece llenarse de gigantes silenciosos que dominan las corrientes del viento con absoluta perfección. Pacientes, majestuosos y extraordinariamente importantes. Porque pocas aves demuestran mejor que incluso los carroñeros son indispensables para mantener el equilibrio de la naturaleza que el impresionante buitre leonado, el auténtico señor de las grandes paredes rocosas. Frailecillo atlántico, el pequeño maestro de los acantilados. A primera vista parece un ave sacada de una película animada. Su pico grande y colorido, su cuerpo compacto y su peculiar forma de caminar le han dado el apodo de el payaso del mar. Sin embargo, detrás de esa apariencia simpática se esconde un extraordinario superviviente capaz de vivir en algunos de los acantilados más peligrosos del planeta. El frailecillo atlántico, Fratercula arctica. Habita las costas rocosas del Atlántico Norte, reproduciéndose en enormes colonias distribuidas entre Islandia, Noruega, Escocia, Irlanda, Groenlandia, Canadá y otras islas del océano. Cada primavera, millones de frailecillos regresan exactamente al mismo acantilado donde nacieron para formar una de las concentraciones de aves marinas más espectaculares del mundo. A diferencia de muchas aves que construyen sus nidos sobre repisas de roca, el frailecillo utiliza sus fuertes patas y afiladas garras para excavar madrigueras en la parte superior de los acantilados. Estos túneles pueden alcanzar más de 1 metro de longitud y terminan en una pequeña cámara donde la pareja deposita un único huevo. Gracias a este refugio subterráneo, los polluelos permanecen protegidos del viento, la lluvia y de numerosos depredadores. Pero la verdadera habilidad del frailecillo aparece cuando sale a pescar. Puede volar a más de 80 kilómetros por hora sobre el océano y, una vez localiza un banco de peces, se lanza al agua como un proyectil.
Allí utiliza sus alas para impulsarse bajo la superficie, nadando con una velocidad sorprendente mientras persigue arenques, capelines y otros pequeños peces. Su enorme pico también guarda un secreto. Posee una estructura especial en la lengua y el paladar que le permite sujetar varios peces al mismo tiempo sin perder los primeros que capturó. Algunos individuos han sido observados transportando más de 30 peces en un solo viaje, una capacidad extraordinaria que les permite alimentar rápidamente a sus polluelos. Sin embargo, la vida en los acantilados no está exenta de peligros. Gaviotas, escúas y otras aves marinas intentan constantemente robar el alimento que transportan los adultos. Además, el cambio climático está modificando la distribución de muchos peces, obligando a los frailecillos a recorrer distancias cada vez mayores para encontrar comida. Cuando miles de frailecillos cubren los acantilados durante la temporada reproductiva, transforman enormes paredes de roca en auténticas ciudades suspendidas sobre el océano. Pequeño, valiente y extraordinariamente resistente. Porque pocas aves demuestran mejor que el tamaño no determina la capacidad para sobrevivir en algunos de los lugares más extremos del planeta, como el increíble frailecillo atlántico, el pequeño maestro de los acantilados. Águila real, la reina de los acantilados. En las montañas más imponentes del hemisferio norte existe un ave que ha dominado los acantilados durante miles de años. Su silueta aparece planeando sobre profundos cañones y paredes de roca casi verticales, aprovechando las corrientes de aire que ascienden desde los valles. Con una envergadura que puede superar los 2,3 metros, el águila real es una de las rapaces más poderosas del planeta y una auténtica reina de las alturas. El águila real, Aquila chrysaetos, habita montañas, cordilleras, acantilados y grandes cañones de Europa, Asia, Norteamérica y el norte de África. Prefiere los paisajes abiertos donde puede detectar a sus presas desde enormes distancias. Gracias a su extraordinaria vista, capaz de distinguir un conejo a más de 2 kilómetros, puede localizar cualquier movimiento mientras planea silenciosamente sobre las corrientes térmicas. Su forma de cazar es tan espectacular como efectiva. Cuando identifica una presa, pliega parcialmente las alas y desciende a velocidades que pueden superar los 240 kilómetros por hora. Sus enormes garras, capaces de ejercer una presión superior a los 400 kilogramos por centímetro cuadrado, atrapan con facilidad conejos, marmotas, zorros jóvenes, aves e incluso pequeños ciervos o cabras montesas cuando las condiciones lo permiten. Pero los acantilados no solo son su territorio de caza. También son el lugar donde construye algunos de los nidos más impresionantes del mundo. Aprovechando repisas protegidas de enormes paredes rocosas, las parejas levantan estructuras gigantescas utilizando ramas, raíces y vegetación. Con el paso de los años continúan ampliándolas hasta alcanzar más de 2 metros de diámetro y superar fácilmente la tonelada de peso. Algunos de estos nidos han sido utilizados durante varias décadas por la misma pareja. El águila real mantiene vínculos muy fuertes con su territorio. Muchas parejas permanecen unidas durante toda la vida y defienden enormes áreas de montaña frente a cualquier otra rapaz que intente acercarse. Incluso especies de gran tamaño, como buitres o cuervos, suelen evitar enfrentamientos directos cuando el águila está cerca del nido. A pesar de su enorme capacidad de adaptación, esta especie enfrenta amenazas importantes. La pérdida de hábitat, la persecución ilegal, las colisiones con aerogeneradores y tendidos eléctricos, así como la disminución de algunas de sus presas naturales, afectan a determinadas poblaciones en distintas partes del mundo. Por ello, numerosos programas de conservación trabajan para proteger los grandes paisajes montañosos donde aún domina los cielos. Cuando un águila real aparece planeando junto a un inmenso acantilado iluminado por el amanecer, transmite una sensación de poder difícil de igualar. Fuerte, precisa y absolutamente majestuosa. Porque pocas aves representan tan bien la grandeza de las montañas como la extraordinaria águila real, la auténtica soberana de los acantilados.
Rabijunco de pico rojo, el acróbata de los acantilados oceánicos. En medio del océano, donde enormes acantilados caen casi verticalmente hacia el mar y las olas rompen con una fuerza impresionante, vive una de las aves más elegantes del planeta. Su cuerpo completamente blanco contrasta con un brillante pico rojo y dos larguísimas plumas que se extienden desde su cola como si fueran cintas flotando en el aire. Es el rabijunco de pico rojo, una especie que parece haber sido diseñada para dominar el viento. El rabijunco de pico rojo, Paetonaetereus, habita islas tropicales y subtropicales del Océano Atlántico, Pacífico e Índico. A diferencia de muchas aves marinas que anidan en playas o zonas llanas, esta especie elige grietas y pequeñas repisas situadas en acantilados prácticamente inaccesibles. Allí, donde muy pocos depredadores pueden llegar, deposita un único huevo sobre la roca desnuda o en pequeñas cavidades naturales. Su vuelo es uno de los más espectaculares entre las aves oceánicas. Aprovecha las fuertes corrientes de aire que ascienden por las paredes de los acantilados para realizar maniobras extremadamente precisas. Planea, gira bruscamente y desciende a gran velocidad antes de volver a elevarse, mostrando un dominio absoluto del viento. Estas habilidades también son utilizadas durante el cortejo, cuando varias aves realizan vuelos sincronizados y persecuciones aéreas que pueden prolongarse durante varios minutos. Aunque pasa gran parte de su vida sobre el océano abierto, depende completamente de los acantilados para reproducirse. Desde allí sale diariamente a buscar alimento, recorriendo decenas de kilómetros mar adentro. Se alimenta principalmente de peces voladores, calamares y pequeños peces pelágicos que captura lanzándose en picado desde gran altura. Sus ojos, adaptados para detectar movimientos sobre la superficie del agua, le permiten localizar presas incluso cuando vuelan o nadan a gran velocidad. Los polluelos permanecen protegidos dentro de las grietas durante varias semanas hasta desarrollar suficiente plumaje para enfrentarse al momento más difícil de su vida. Cuando llega el día de abandonar el nido, deben lanzarse desde el acantilado directamente hacia el océano. No existe una segunda oportunidad. Si el primer vuelo falla, el impacto contra las rocas o el agua puede resultar fatal. Sin embargo, la mayoría consigue despegar sus alas a tiempo y comenzar una vida completamente ligada al mar. Actualmente enfrenta amenazas como la contaminación por plásticos, la presencia de especies invasoras en muchas islas de reproducción y el aumento de fenómenos climáticos extremos. En algunos lugares, ratas y gatos introducidos por el ser humano depredan huevos y polluelos, reduciendo el éxito reproductivo de numerosas colonias. Cuando un rabijunco de pico rojo aparece planeando junto a un gigantesco acantilado iluminado por el sol, con sus largas plumas ondulando detrás de él, parece una criatura nacida del propio viento. Elegante, ágil y absolutamente extraordinario. Porque pocas aves convierten los acantilados y el océano en un escenario tan perfecto como el impresionante rabijunco de pico rojo, el verdadero acróbata de los cielos marinos. Después de recorrer algunos de los acantilados más extremos del planeta, queda claro que estos gigantes de roca no representan el final del camino para la vida. Para muchas aves, son apenas el comienzo. Mientras la mayoría de los animales evita las paredes verticales, los vientos violentos y las alturas imposibles, estas especies encontraron allí el lugar perfecto para sobrevivir. Conocimos al extraordinario quebrantahuesos, capaz de romper huesos lanzándolos contra las rocas desde cientos de metros de altura. Acompañamos al elegante albatros de ceja negra, uno de los mejores planeadores del planeta, recorriendo océanos enteros impulsado únicamente por el viento. Descubrimos al sorprendente arao común, que deposita su único huevo sobre estrechas repisas donde cualquier error parece imposible de perdonar. Seguimos el regreso del majestuoso cóndor de California, una especie que estuvo al borde de la extinción y que hoy vuelve a dominar los grandes cañones gracias al esfuerzo de conservación. Planeamos junto al enorme buitre leonado, uno de los grandes recicladores naturales de las montañas.
Conocimos al simpático frailecillo atlántico, capaz de construir madrigueras en acantilados y transportar decenas de peces en un solo viaje. Observamos el poder de la águila real, una cazadora que gobierna las montañas desde hace miles de años. Y finalmente admiramos la increíble elegancia del rabijunco de pico rojo, un verdadero acróbata que convierte los acantilados oceánicos en su hogar. Aunque todas son diferentes, comparten una característica extraordinaria. Han logrado conquistar lugares donde muy pocos seres vivos pueden sobrevivir. El viento que para otros representa un obstáculo, para ellas es una autopista. Las paredes verticales que parecen imposibles de escalar se convierten en refugios seguros para criar a sus polluelos. Y el vacío, que para cualquier otro animal significaría un enorme peligro, termina siendo su mejor aliado. Pero incluso estos impresionantes especialistas enfrentan amenazas cada vez mayores. La contaminación. La pérdida de alimento. La destrucción de hábitats. Las colisiones con tendidos eléctricos. El cambio climático. Y la presencia humana en zonas de reproducción ponen en riesgo a muchas de estas especies. Conservar los grandes acantilados y montañas no significa únicamente proteger paisajes espectaculares. También significa preservar millones de años de evolución y algunas de las adaptaciones más sorprendentes que la naturaleza ha creado. Porque cada una de estas aves demuestra que la vida siempre encuentra la forma de abrirse camino, incluso en los lugares más extremos del planeta. Ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas estas aves fue la que más te impresionó? ¿El quebrantahuesos rompiendo huesos desde el cielo? ¿La gigantesca águila real? ¿El increíble albatros de ceja negra? ¿O el valiente arao común criando a sus polluelos al borde del vacío? Escríbelo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir los animales más extraordinarios del mundo de Ave Nexus, activa la campana y acompáñanos en nuestra próxima expedición. Porque todavía quedan innumerables montañas por explorar, océanos por recorrer y criaturas increíbles esperando ser descubiertas. Nos vemos en el próximo documental.